¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de After Work Talent. Estamos ya en la cuarta temporada, ¿quién lo diría? Ya cuarta temporada y avanzando con los capítulos. Y hoy tengo el gusto de que me acompañe Juan. Juan Juan Martínez, eres director de Nomad Mood, creo que es, Nomad Mood, Sí, ¿lo he dicho Nomad bien? Mood, ¿Lo he dicho bien? efectivamente, Nomad sí. Mood. Nomad Mood es una compañía, bueno, que mejor que me cuentes tú, a qué os dedicáis, porque tiene mucha tela que cortar. Sí, bueno, nosotros somos consultora tecnológica de capital español. Estamos ahí al borde ya de las 3.000 personas Sí. a nivel internacional. Y bueno, principalmente, evidentemente, la mayoría de la plantilla, ¿no? Los compañeros en España. Pero bueno, ya en un proceso en los últimos años de internacionalización en Europa, Américas y bueno, con una base de desarrollo también en Marruecos. Ujú. Y luego también de crecimiento inorgánico, ¿no? De adquisición de diferentes compañías que enriquecen, ¿no? Tanto nuestra propuesta de valor como nuestras capacidades, ¿no? Y en ese reto pues lidero la parte de cultura y desarrollo de personas. Me gusta más, además que lo llames así, cultura y desarrollo de personas. He dicho, por el Departamento de Recursos Humanos, antiguamente se hablaba de ello, pero a mí me gusta mucho más este término de people-centric, incluso de cultura, porque suena como mucho mejor, ¿no? No es un término como tan... No somos recursos, al fin y al cabo, ¿no? Somos personas. Sí, el término recursos, sí, Se ha quedado lo muy anticuado. heredamos. Sí, pero bueno, ahora mismo solemos llamarnos departamento de personas o de people o de gestión de personas. Sí, el término recursos, yo creo que en general la función poco a poco, bueno, va quedando como algo, bueno, digamos, protocolario Sí, e histórico, ¿no? Que se nos conoce así, sí. pero creo que vamos evolucionando a otro tipo de términos. El poder de las palabras, ¿no? Que diría en Sí, un buen libro. sí. Vamos a hablar un poco de qué fue lo que te picó a ti, porque tú no vienes del mundo de los recursos humanos, alguien me lo ha No. chivado. ¿De dónde vienes? Coméntanos un poco. ¿Y qué fue lo que te hizo pasarte a este mundo, al mundo de los recursos humanos? Sí, bueno, yo formalmente estudié físicas, entonces a partir de ahí luego debido a la parte de transformación digital que se llama hoy en día, hace 20 y tantos años no se llamaba así, y ahí emprendí mi carrera profesional, ¿no? A partir de ahí fui hacia puestos de gestión / liderazgo. Y es donde, pues en esos roles, el contacto pues, con la inteligencia emocional de Goleman, entender mejor el liderazgo, desarrollar el liderazgo, también formarme como coach, etcétera, es algo que bueno, poco a poco me fue llevando, ¿no? hacia los recursos humanos y empezar a colaborar también con los equipos de recursos humanos, digamos, de manera más externa, ¿no? Y en este camino, luego ocupando ya diferentes funciones, pues me encontré con mi propósito. Eso es algo mi propósito profesional, que es algo que encuentras en el camino, ¿no? Yo por lo menos, tanto por mi caso como por diferentes personas, ¿no? Con las que converso y a quienes acompaño profesionalmente, en ocasiones tienes la suerte en el camino de tu carrera profesional de encontrar tu propósito, ¿no? Sí. Y para mí, como lo digo en LinkedIn, en mi perfil, mi propósito profesional es la humanización de las organizaciones y a eso procuro dedicarme. Me gusta que hables de eso porque yo también, por ejemplo, en mi perfil yo digo que humanizo los procesos de recursos humanos con inteligencia artificial, aunque suene un poco raro, pero es así. También se trata de humanizar los procesos, ¿no? De hecho, yo diría que se trata más de humanizarlos que de deshumanizarlos. Sí, ¿no? totalmente. O sea, que la IA nos dé capacidades para hacerlos aún más humanos y mejores, ¿no? Más cercanos. Que seamos más people-centric al fin y al cabo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Posiblemente que, de hecho, incluso se libere tiempo de la agenda justamente para tener más tiempo para las personas. Oye, ¿qué es lo que hace que una compañía sea ágil en cuanto a cultura? Bueno, yo creo que hay preceptos, ¿no? o valores de la agilidad que son fundamentales, ¿no? Y que no es esa agilidad entendida por rapidez, sino esa agilidad en cuanto a las personas y las interacciones por delante de procesos y luego la adaptación al cambio, por ejemplo, ¿no? Frente a seguir un plan. Pero luego también, yo también soy muy fan del enfoque incremental, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, en estos últimos 6 años pues hemos ido poniendo en práctica en cuanto a que es mejor
que haya algo funcionando y que sea útil y que aporte valor respecto de, pues eso, de seguir rígidamente unos requerimientos, ¿no? O una idea preconcebida, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues te diría, pues, por ejemplo, nuestro programa interno de liderazgo, que se llama Líderes en Movimiento, Sí. pues hicimos nuestro MVP, que inicialmente era de 4 sesiones. Hicimos un MVP con algunos fans de liderazgo, obtuvimos feedback, descubrimos que había que ampliarlo a otras 4 sesiones, lo fuimos puliendo y hoy en día es nuestro programa interno, ¿no? Nuestra escuela de liderazgo, que además llevamos a cabo internamente, ¿no? Nosotros mismos, o sea, diferentes personas dentro de la compañía, lo cual pues le da una mayor empatía, ¿no? Respecto del contexto interno. O sea, explicamos el liderazgo desde nuestra realidad interna, ¿no? Que a veces en los cursos te preguntas, bueno, si esto está muy bien, pero ¿cómo lo aplico yo aquí? Claro. O te diría también CUOCA, que es nuestro programa de bienestar integral. Pues allá en el 2020 empezamos, justo antes de la pandemia ya estaba diseñado, pero bueno, no, hiló muy bien, ¿no? Con las necesidades, de hecho, del confinamiento. Lo mismo, pues teníamos un MVP, ¿no? Un concepto, digamos, y a base de ir lanzando pues, talleres o diferentes iniciativas, recibiendo feedback, pues fue madurando, ¿no? Y ahora mismo pues, tiene una madurez bastante interesante. Y luego yo te diría también, en esa parte de adaptación al cambio, esa atención a cuestionarlo igual constantemente, ¿no? Pero frecuentemente todo, ¿no? O sea, en el equipo, algo que tenemos muy en el ADN, pero que también es la cultura de la compañía, es, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está funcionando? ¿Qué está aportando? ¿Qué hay que dejar de hacer o hacer menos? ¿O en qué hay que reforzar más, ¿no? Entonces, en eso, bueno, yo creo que internamente nos dicen, ¿no? Que somos muy dinámicos. Y es una mentalidad muy startup, ¿no? Por lo que me comentas, muy startupera, o sea, como muy laboratorio de ideas. Somos muy así, no solamente en People, ¿no? En el área nuestra, en cultura y desarrollo, sino en general, como compañía nos identificamos mucho con esa cultura, o sea, siendo de un tamaño relevante, mantener esa cultura startupera, ¿no? O sea, que nos viene mucho en el ADN, ¿no? El cuestionarnos, el ir hacia, o sea, una excelencia que posiblemente nunca alcanzas, ¿no? Pero el mejorar y siempre desde la aportación de valor, ¿no? Que, conectando con la agilidad que comentabas al principio, creo que que hay algo funcionando, conecta con el, oye, prioriza el estar aportando algo de valor, y en este caso para los empleados y también para el negocio, ¿no? Y para la empresa, que el estar haciendo algo que, bueno, que te va justificando y vas avanzando, ¿no? Y luego mucha escucha, ¿no? Que eso nos conecta también con la parte de People Analytics. Muy importante la escucha, ¿no? Y bueno, el People Analytics pues, ya te trae la escucha, digamos, cuantitativa, ¿no? Operacional o transaccional, pero sí que es cierto que en ocasiones nos dicen que somos un poquito pesados, preguntando, ¿no? Pero, hacemos un ejercicio de explicar, es que si no te pregunto y no escucho tus respuestas, estamos ciegos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que trabajamos muy codo con codo e involucrando mucho a los managers, pero al final quien está ahí en esa primera línea con los equipos son ellos, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, en un volumen de 3.000 personas, necesitas una escucha, digamos, más sistémica, ¿no? Entonces, sí necesitas mecanismos que te permitan tomar el pulso de una manera más holística, ¿no? Más que te permitan... ¿Y cómo hacéis para que los managers se involucren en ello? Porque eso también es un cambio cultural, entiendo, una palanca, ¿no? Pues fue muy de la mano del dato. Yo me incorporé en el 19, en el 20 arrancamos esta práctica de analytics con pues, primeros indicadores, y algo que le hemos puesto mucho foco en todo momento es tener datos inventados, o sea, tener datos a nivel de manager, ¿no? Y que el manager tenga, pues que tenga su NPS, que tenga su rotación, que tenga el clima o para la satisfacción de la gente que tiene asignada, ¿no? o en sus equipos, el 360, ¿no? Ese pulso en la empresa Nomad Mood, todo empleado valora a sus responsables, ¿no? También a otros roles.
Nosotros somos, tenemos internamente Microsoft, ¿no? Y nos apoyamos en Power BI, y es que cargamos el dato y automáticamente todos ellos tienen su dato segmentado, ¿no? Entonces, el responsable de un equipo, pues eso, tiene toda la radiografía mes a mes de todos sus datos. Entonces, primero, que tengan los datos, claro. O sea, no, el romper ese, el dato es mío, y la información es no poder. Compartir, ¿no? El dato. Sí, no, esto es mío. Y entonces, no, yo creo que la información es valor, ¿no? Entonces, compartir el dato y convertirlo en información en base a conversaciones. Tenemos conversaciones mensuales con cada manager de cada comunidad tecnológica, y en esa conversación mensual se habla de sus datos, ¿no? De cómo van, de qué casos, de si hay focos, etcétera, y se les involucra, ¿no? Aquí a mí me gusta mucho la metodología típica que se enseña normalmente en los másters, ¿no? de distribución de responsabilidades, sin ir luego a delegation poker y todas esas cosas, pero en lo básico, ¿no? Esa matriz RACI. Me gustan mucho los ingleses cómo distinguen accountable de responsible, ¿no? Entonces, sí que es cierto que nosotros, y concretamente el equipo de People Care, de cuidado del empleado, somos accountable, ¿no? Somos responsables últimos de esa cultura, de ese cuidado, etcétera. Pero quien lo ejecuta, quien es responsible, ¿no? Son los managers. Claro, al final son los que van a estar siempre con sus equipos y con las personas, y son los responsables directos de ello. Efectivamente, pero voy más allá, incluso en la toma de decisiones, cuando detectas las causas, conversas con el equipo y detectas las causas, el plan de acción, yo diría que depende en un 90% del manager, ¿no? Y un 10% es acaso de people, de nosotros, ¿no? Sí. Porque para el miembro del equipo, su contexto natural es su manager. Claro. ¿No? Normalmente es quien le evalúa, quien participa en su revisión profesional, su carrera profesional en general, su día a día, y recursos humanos somos como algo ajeno, ¿no? Algo lejano. Entonces, que no digo que nos aprecie cuando aparecemos, pero... Hombre, la idea principal es esa también, ¿no? Que sean los managers, porque si tuviésemos que estar recursos humanos en todas partes no podríamos. O sea, se tiene que delegar estas funciones en ellos, porque son los responsables directos, como hemos comentado. Efectivamente. Oye, hemos comentado que es muy importante tener, y tú lo has dicho, en el liderazgo, sobre todo la adaptación al cambio, y hemos comentado otra más, pero yo quiero saber que me digas algunos trucos o cuál crees tú que en el futuro van a ser las más demandadas, las skills más demandadas, porque ya se está viendo que tecnológicamente, por ejemplo, ya tenemos que ser casi capaces de todo con la IA. Entonces, la adaptación al cambio es una de ellas, la parte tecnológica sería otra. ¿Cuál más crees tú que va a ser así como las más demandadas? Fíjate, yo incidiría en lo que has comentado, ¿no? En competencias digitales. No es lo mismo, y me referiría a cualquier usuario, tanto a todas las generaciones en general, ¿no? Salvo que te dediques a la tecnología, pero en general competencias digitales. No es lo mismo tener un móvil en la mano y saber utilizar aplicaciones a nivel usuario que tener competencias digitales, pues eso, para hablar con una IA. Ahora mismo sabemos que ya sea ChatGPT, Gemini, Copilot, etcétera, el prompt, el cómo preguntas, el cómo conversas, el qué puedes esperar, es algo importante, ¿no? Pero, por ejemplo, en la actualidad, todas las suites de usuario están ofreciendo capacidades de automatización. Sí. Pero sin necesidad de que vayas al departamento de tecnología, sino que tú como usuario hagas workflows de automatización de manera autónoma. Entonces, eso son competencias digitales, entre comillas, básicas, ¿no? Que puedas hacer cualquier tipo de planificación, etcétera, de manera autónoma. Entonces, yo para mí creo que eso es fundamental en lo que viene ya. Si no presente, casi a corto plazo, ¿no? Sí. Y adicionalmente a esto te diría que me llama la atención, y también me parece algo positivo, que yo creo que en la etapa o en la época más tecnológica de la humanidad, las capacidades que nos hacen más humanos, yo creo que van a ser las más relevantes, ¿no? Sí. Además son las más demandadas ahora también. O sea, hablamos ahora de inteligencia artificial generativa,
saber comunicarte adecuadamente, o sea, que no le sueltes ahí un prompt cualquiera, es que es fundamental. Eso es comunicación. O sea, el cómo estructuro, cómo me comunico, hacer las preguntas adecuadamente. O sea, esto es algo que ha sido fundamental siempre. O sea, yo tenía una compañera que decía, bueno, claro, igual si no he sabido hacer la pregunta adecuadamente, no estoy teniendo las respuestas que yo necesitaba, ¿no? Claro. Entonces, la comunicación, fíjate que cuanta más tecnología, más protagonista se hace, ¿no? Aunque yo creo que toda la vida lo ha sido. Sí, bueno, es volver otra vez a esa parte lingüística. A mí me recuerda mucho cuando hacíamos, yo siempre lo digo, el análisis sintáctico y formológico de las frases, que ahora cobran totalmente sentido, que entonces para nosotros era como que rollo, tengo que hacer esto, pero fíjate ahora el sentido que cobran los lingüistas, los filósofos, que son los que realmente están alimentando a la IA, para que nosotros luego podamos volcar efectivamente esas frases, ¿no? Esos prompts. Efectivamente. Bueno, y luego pensamiento crítico. Claro, o sea, sí, por supuesto. El no creerte, aparte ya de redes sociales, etcétera, incluso con la propia IA, el no creerte todo lo que te da la inteligencia artificial, ¿no? Porque al final tiene sus falsos positivos, sus falsos negativos, tiene sus alucinaciones. Incluso cuando tú le hayas preguntado by the book, ¿no? Se lo hayas preguntado de manera excelente. Entonces, el pensamiento crítico nos vuelve a conectar con, pues, esa capacidad cognitiva, con, pues te diría, con la filosofía incluso, ¿no? Sí. El aprender a pensar de una manera racional, mejor estructurada, ¿no? Comunicación y trabajo en equipo. O sea, cada vez está más valorado las organizaciones hacia las que vamos, por ejemplo, el liderazgo jerárquico. Pues no voy a aventurar que deje de existir, pero cada vez es más importante el liderazgo por influencia, incluso... Incluso aunque no tengas un puesto que te dé un poder, ¿no? Que tú sepas navegar en la organización, que influyas para ganar personas a un proyecto, a un producto, a un servicio, a una iniciativa, ¿no? Porque yo creo que ya hemos constatado que pues hay que participar en esa iniciativa, en este proyecto transversal, porque sí. Y la gente así mirándose, diciendo, ¿qué hago aquí? ¿Qué pinto? ¿Por qué estoy 5 horas a la semana en esto? Pues que sea más por convicción, ¿no? Por esa influencia, por motivación y que sepamos activarlo, ¿no? Y eso nuevamente es capacidades humanas, ¿no? Sí, no, además es que cada vez se va más la transversalidad, como tú comentas, en las compañías. Es decir, ya tenemos las oficinas Open Space hace mucho tiempo, que antes el CEO estaba como encerrado y aparte, y ahora no, ya está como más a la vista de todo el mundo. Funcionamos más por proyectos. Yo no sé si en vuestra compañía es igual, pero por lo menos en las últimas compañías en las que estoy y en la que estoy actualmente, es todo por proyectos. Te viene un proyecto, te viene otro proyecto, te viene el de IT y te dice, no, es que tenemos este proyecto que podemos hacer conjuntamente, necesito vuestra ayuda, o te viene otro departamento y te dice, pues lo mismo me pasa a mí y tenemos que hacer esto en conjunto. O sea, la información fluye más y hay más transversalidad, ¿no? En este sentido. Totalmente. O sea, al ser una empresa de servicios B2B, o sea, ya de por sí trabajamos por proyectos, o sea, ya de manera inherente, pero luego también a lo que te refieres, internamente también trabajamos por proyectos, ¿no? Muy de la mano y cayendo del paraguas del plan estratégico. Nosotros vamos conformando planes estratégicos habitualmente cada 3 años. Ahora estamos a punto de lanzar el siguiente. Y de ahí caen diferentes iniciativas estratégicas que son proyectos transversales, en los que, pues, por ejemplo, en Employer Branding estoy junto con mi compañera directora de Marketing, Comunicación y Sostenibilidad y junto con la directora de Talento, y trabajamos juntos con un propósito común, ¿no? Y vamos, te pongo ese ejemplo como N, ¿no? Sí. Y luego hay diferentes proyectos transversales que no necesitan caer dentro del plan estratégico, ¿no? Entonces, pues colaboramos y hacemos trabajo conjunto, sí. Mira, le he preguntado a ChatGPT, esto te lo voy a leer porque quería hacer una parte un poco más gamberra contigo y practicar un poco, que sacáramos nuestro lado un poco más gamberro. Y mira, me dice, la pregunta del botón rojo, que a mí esto me encanta. Imagina que tienes un botón rojo, un botón mágico en tu despacho de recursos humanos, y si lo pulsas, vamos a ver qué pasa, desaparece para siempre una práctica que odias, algo que totalmente odies. ¿Qué eliminarías sin remordimientos y por qué?
Qué buena pregunta. Claro, me ha encantado, es que me ha enamorado. ¿Qué es lo que más odias normalmente hacer? Porque yo, por ejemplo, tengo muy claro, las tareas administrativas no las está empezando a quitar ahora la IA, menos mal, suerte, y es que las eliminaría completamente, no aportan nada de valor y las podemos automatizar. Te lo compro. Pero eso no vale, te lo he dicho yo. Sí, te lo compro. O sea, más que eliminar, por ejemplo, algo que, bueno, eliminaría pues, posiblemente pues, la falta de colaboración, ¿no? A veces este espíritu que hay en las organizaciones, a veces de silo, lo comentaba antes, de esto es mío, de no compartir. Información. Sí, información, ¿no? Te diría que eso es lo que eliminaría. En recursos humanos, en general, como práctica en general, pues sí, la parte más rutinaria, aunque he de admitir que en una dosis adecuada, no excesiva, también es digamos, te ayuda a extraerte, ¿no? O sea, te ayuda o sea, yo creo que el equilibrio también ayuda en una dosis adecuada. Y también te diría que necesitamos comprender que dentro de la diversidad hay personas que son más doers y son más orientados a la tarea, ¿no? Y que posiblemente esta parte rutinaria o más administrativa les hace felices, ¿no? A mí a lo mejor después de media hora me apetece un peñazo y digo, bueno, vamos a algo más creativo. Claro. Pero es cierto que hay personas que les hace felices, ¿no? Sí. Hay un concepto, no hago teaser del próximo artículo, pero bueno, que posiblemente se haya publicado ya cuando nos escuchen, que es el de job crafting. Y me parece maravilloso. Proviene de la psicología positiva y conecta la realización con el puesto de trabajo, pero además de una manera realista, ¿no? Y justamente lo que viene a traducir es cómo cada individuo tiene diferentes fortalezas, diferentes capacidades, que cuando las pone en práctica a través de tareas, te da significado, te da realización, incluso puedes entrar en ese estado de flujo y de máximo rendimiento, y dentro de esta diversidad de fortalezas, porque cada persona somos diferentes, hay personas muy orientadas a la tarea, ¿no? Luego hay personas de visión más estratégica o más analíticas, o cada uno somos diferentes, ¿no? Con esto no estoy defendiendo, porque algún financiero me puede decir, pero la tarea rutinaria es coste y no aporta valor. Pero bueno, es algo que aporta, ¿no? O sea, quiero decir, dentro de una dosis adecuada. Totalmente. Además, mira, voy a lanzar esto que me has dicho porque el otro día yo estuve en una conferencia que me gustó mucho, en la cual hablaban de la neurodivergencia. Y abrí los ojos completamente porque me hizo la cabeza como boom, ostras, ¿cómo no he caído yo en esto nunca? Y es verdad que estamos rodeados de, tú mismo lo has comentado ahora, hay personas que a lo mejor necesitan más la tarea, hay otras personas que luego, ostras, ahora quiero un poco de, necesito más la parte creativa o dibujos o lo que sea. Y cuando estudiábamos, a mí me pasaba casi lo mismo. Yo estudié Derecho, yo veía esos tochazos y decía, ostras, yo no puedo con esto, yo necesito dibujitos o necesito hacerme esquemas o tal. ¿Era tu manera? Hay una neurodivergencia ahí muy clara. Otras personas a lo mejor pueden ser disléxicas o otras personas necesitan otra serie de tareas que les estimulen más. Entonces, me viene muy bien todo lo que tú has dicho por eso, porque ahora cobra más sentido eso, y aprovecho desde aquí para que la gente tenga en cuenta eso, que vivimos con gente también neurodivergente y que hay que tener muy en cuenta que a cada uno a lo mejor tú le das una tarea y no es que no sepa hacerla, sino que a lo mejor le tienes que ayudar a realizar esa tarea porque no tiene las armas adecuadas para poderla realizar. No es que no sepa realizarla, sino simplemente que la hace de otra forma, distinta a como tú la tienes a lo mejor planteada, sino que necesita otras armas para poderla realizar. Estoy totalmente de acuerdo. Bastante bueno. Yo creo que en el futuro de la gestión del talento de las organizaciones vamos hacia reconocer esa diversidad y a conformar equipos que, además de conocimientos y experiencia, se complementen a nivel de capacidades, ¿no? De fortalezas. No se nos da bien todo a todos. Claro. Entonces, el paradigma, yo creo que hacia el que vamos o vamos a ir entendiendo es, lo importante es que lo que se equilibre y aporte valor es el equipo, ¿no? Pues uno tiene pensamiento crítico, otro es más doer, otro es más finalizador, otra persona, etcétera, ¿no? Cada uno aportando diferentes perspectivas, ¿no? Y en esto que dices de esta diversidad y neurodivergencia, o sea, yo iría incluso a reflexionar cómo
en las organizaciones y la sociedad en general primamos la extroversión, por ejemplo, ¿no? Sí. Y como personas introvertidas, pues igual en una reunión no tienen la oportunidad de expresarse y bueno, pues en su introversión pues igual no levantan la mano o levantan la mano y no se les da la vez porque hay un grupo de extrovertidos que están ahí acaparando, ¿no? Y no pueden ellos tampoco avanzar. Que está perfecto porque también es su manera de ser, ¿no? Sí. Pero me lleva a la reflexión de cuántas buenas ideas y cuánto talento y cuánto valor se está perdiendo por escuchar menos, ¿no? O por escuchar peor. Volvemos a la escucha activa, que hemos hablado al inicio también de ella. Mira, tengo otra pregunta más para casi finalizar. Esta también me gusta mucho porque dice, pregunta de team building extremo. Dice, si tuvieras que organizar un team building imposible para tu equipo, ¿qué eliges? ¿Una isla tipo supervivientes, ahora que está tan de moda? ¿Un karaoke con métricas de People Analytics en la pantalla? Tú imagínate esto. ¿O un escape room con tus jefes dentro? A mí lo de la isla tipo sobrevivientes es lo primero que me ha llamado así, como mucho... Ahí donde queda chicha, ¿no? Que hay un poco ahí donde es salseo. Sí, llevarnos al límite. Sí, ponernos a prueba. Sí, no sé, es la primera que me ha llamado más la atención, sí. Hacer como una especie de team building juntos, pero en una isla desierta por ahí perdidos, ¿no? Sí, ponernos a prueba ahí al límite, ¿no? A ver si la colaboración y el equipo aguanta. Si tuvieses, para finalizar, porque ya se nos está acabando el tiempo, que dar algún consejo a la gente que está comenzando un poco ahora y que, sobre todo, a las nuevas generaciones que vienen pegando fuerte con la inteligencia artificial, pero también se está encontrando un panorama un poco difícil, porque el otro día salió una noticia, y lo enlazo con la pregunta que te voy a hacer, que es que el 50% de los trabajos, sobre todo administrativos, van a desaparecer de aquí a menos de 5 años. Ya están empezando a desaparecer muchos, pero van a desaparecer más por las automatizaciones. ¿Qué consejo le damos a estos chavales que están empezando y que a lo mejor les va a costar más ahora encontrar su primer trabajo? Porque la noticia iba dirigida principalmente a eso, a los primeros trabajos que todos hemos realizado, seguramente el tuyo y el mío también, eran labores administrativas, papeleo, o búscame estos informes, o búscame aquello. ¿Qué pueden hacer hoy los que se estén incorporando al mercado laboral o qué harán en el futuro los que se incorporen para poder tener esos primeros trabajos? Es un melón grande, sí. Bueno, yo te diría que primero hay que ver cómo evoluciona el mercado del trabajo, ¿no? Creo que personas o nuevos profesionales sin experiencia van a seguir siendo necesarios. Lo que pasa es que a lo mejor, en vez de pedirles temas más administrativos, a lo mejor se les puede involucrar en tareas de un poquito más de valor, ¿no? Sí. Porque ya las automatizaciones o la IA ya lo estén haciendo, ¿no? Entonces, tengo mis dudas de que no vaya a ser necesario el nuevo talento en las organizaciones. Sí. A lo mejor lo que va a cambiar es el papel que se les da pues a los practicantes, a los becarios o las personas que están empezando, ¿no? en su carrera profesional. Yo creo que lo que va a cambiar son las tareas. La necesidad diré que sigue estando. Las organizaciones vamos a seguir necesitando, digamos, talento, ¿no? en las organizaciones. Yo soy un convencido, aunque no todo el mundo posiblemente lo comparta, de que tanto la automatización como la inteligencia artificial va a ayudar a las organizaciones a liberar capacidades para que esas capacidades aporten mayor valor, pues, a nivel estratégico, a valor para el negocio e interno, y no tanto o no solo para reducir plantillas, ¿no? Que es muy tentador y esa parte es entendible, pero yo creo que la parte o el enfoque más inteligente a medio y largo plazo no es solamente verlo desde el punto de vista financiero y de optimización de costes, sino ver cómo a ese medio y largo plazo podemos liberar capacidades para crecer, aportar mayor valor, mejores servicios al cliente, mejor innovación, diferenciarnos más, cumplir mejor las estrategias, ¿no? En general en todos los departamentos. Y yo creo que recursos humanos es algo que siempre nos hemos quejado, ¿no? De ese no soy capaz de levantar la cabeza para mirar al horizonte, ¿no? Para trabajar la estrategia.
bueno, si es algo que se nos pide, se nos demanda, en esta Ahora es liberación, nuestros momentos, está claro que es nuestro momento. que nos dejen, ¿no? O sea, que esta liberación de capacidades que sea para, pues ahora puedo levantar la cabeza y ahora podemos, digo en general la función en las organizaciones, ¿no? Sí. Podemos aportar ese valor que se espera de nosotros, ¿no? Trabajar la cultura, el bienestar, fomentar o impulsar la innovación. Yo creo que ese es el punto de oportunidad. Y para el nuevo talento, yo creo que les recomendaría destacar más esas capacidades, pues posiblemente no tan administrativas, ¿no? Sino esas capacidades de, si me incorporo a otra organización, ¿qué puedo aportar? Y igual no tanto la parte diferencial, porque al final te acabas de graduar en algún tipo de grado, ¿no? o carrera, pero el qué puedo aportar en cuanto a pues los conocimientos que he ido adquiriendo, Claro. etcétera, ¿no? Cómo te visualizas. Yo creo que también la clave residirá en que las carreras serán menos teóricas, más prácticas, irán más dirigidas a lo que la propia sociedad demanda y las propias empresas demandan, y entonces ahí estará la clave. Pues Juan, muchísimas gracias, porque se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Yo estaría hablando más tiempo contigo, ya te dije que se te iba a hacer corto. Os voy a dejar las redes sociales de Juan Martínez, tenéis también las mías, ya lo sabéis. A todos vosotros, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí, por seguir apoyando el podcast, y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Juan. Muchísimas gracias, Vicente. Gracias.